Pues vamos allí. Egunon a todos, gracias por venir. Os queremos presentar la ciudad 30 y explicaros un poco las razones y la situación final de cómo va a quedar. Esta ciudad 30 es un concepto en el que llevamos tiempo trabajando dentro del marco global de esa ciudad futura a la que vamos, que va a ser más peatonal, más residencial, más verde, más medioambientalmente respetuosa, menos ruido, etcétera. Entonces, sí que estábamos esperando un poco, sabíamos que esta regulación de la DGT iba a llegar y, bueno, la hicimos coincidir. Pero quiero decir que esta línea de trabajo en el Departamento de Movilidad y en el equipo de Gobierno ha estado presente encima de la mesa desde hace bastante tiempo. Para decidir cuál es la ciudad 30, hemos analizado todas las necesidades de la ciudad. No solo los coches, vehículos privados, entenderme, todas las necesidades de la ciudad, que desde luego son transporte público, Donostibus y Lurraldebus, sabéis que tienen muchas líneas que tienen su origen o destino en Donosti, pero asimismo todas las furgonetas o los camiones de carga y descarga, todo eso lo hemos tenido en cuenta. Y al final el resultado es este que os vamos a presentar y que tenéis aquí en este mapa que ya está colgado de la web municipal. Lo primero que os voy a decir es un poco los colores, para que se entienda bien. Los colores, hay dos verdes, verde un poco más oscuro y verde un poco más clarito. El verde más oscuro, que es lo que más se ve, es las calles que se quedan a 30. Sí, vale. Todas estas aquí, que son las que, ya veis todos ese verde oscuro, son las calles que se quedan a 30, que son todos los núcleos residenciales importantes, todos ellos son a 30. Y las verdes clarita, que ya veis por ahí alguno, pues por el Paseo Nuevo o por Igueldo, son calles de 20 km/h. En total, todas las calles verdes oscuras y verdes amarillas, que son las calles a 30 de limitación y a 20 de limitación, suponen más del 80% de las calles de la ciudad. Quiero decir que, como viene ahí los datos en la nota de prensa, 63,5% van a ser calles 30 y un poco más del 20% calles a 20. ¿De acuerdo? Todo eso así es como ha quedado. Y de otra leyenda de colores del mapa, tenemos las azules y las anaranjadas. Y esas son las que, atendiendo al servicio de transporte público, las hemos excepcionado, que la ley lo permitía, y se han quedado a 40 las anaranjadas y las azules a 50. Como podéis observar, el criterio general que hemos utilizado, perdón, está conmigo Joni Argoitia, la directora de movilidad, que luego se explicará en euskera estas explicaciones que estoy dando yo. Dentro de los criterios que se han utilizado en el Departamento de Movilidad, más allá de entrar a un carril, dos carriles, un tramo, otro tramo, hemos tenido esta idea general del transporte público de entradas a la ciudad a 50 y cuando ya entrabas un poco más adentro en la trama urbana, mantenerlo a 40 y dar esa continuidad más allí del criterio general de la norma de 2 carriles 50, un carril 30. Nosotros hemos mantenido esa coherencia que nos parecía importante para que luego funcione bien, ¿no? Las entradas hasta un punto determinado 50 y a partir de ahí a 40. Y sobre todo, ya digo, para proteger el transporte público, que ha sido uno de los criterios más utilizados. Todo esto que estoy diciendo, entrada a 50 y luego un poco más dentro de la trama urbana a 40, siempre con las excepciones de si hay centros escolares. Siempre que hay un centro escolar, la velocidad máxima es de 30. Y me voy a acercar también, ahí os voy a poner el ejemplo de la entrada por el este, pues la entrada por José Elósegui, en la entrada de Tegorrieta, que solemos llamar. Esa entrada que la veis aquí, esta entrada que la veis aquí, ya veis, la señalo primero con el cursor. Esta de aquí tiene un tramo verde, un tramo azul, un tramo verde y por fin el anaranjado. Toda esta de entrada, por la coherencia que estábamos hablando, podría ser a 50, podría ser toda azul hasta llegar a la Avenida Navarra y ahí pasaría a ser 40.
no es así en dos tramos, que son este de aquí y este de aquí, y la razón es centros escolares. Ahí está Jesuitas, está la Asunción, y en esos tramos ya había señales de 30 ahí, Lo que hemos hecho ahora es ajustarlas más. Si pasáis por ahí, bueno, esa entrada ahí, seguro que veis las diferencias, está mucho más ajustado para que se vaya a 30 en el tramo escolar, por entendernos, y todo lo demás quedaría a 50. Y a partir de la avenida Navarra, después de Jesuitas, pues ya quedaría 40 hasta el bulevar, hasta el puente, y luego a 30. Y esa lógica es un poco la que se ha mantenido en todos los viales. ¿Cómo vamos a señalizar esto? La idea general es marcar los puntos de entrada con unas señales que todavía no están hechas, las reales, pero van a ser de este tipo, de tamaño, voy a meter la pata, no lo voy a decir, en grandes señales en las entradas de la ciudad, en 3 idiomas, euskera, castellano y francés, por los que nos visitan sobre todo en coche. Y estas señales van a estar en la entrada de la ciudad, en todos los viales de entrada. Por ejemplo, uno bastante fácil, porque hay alguna excepción también en este caso. Uno de estos, acabo el argumento, esto va a estar en la entrada de las ciudades y a partir de ahí las excepciones se pondrán de 40 o de 50. O sea, en vez de señalar las calles 30, se van a señalar toda la ciudad a 30 y para eso se va a poner en los viales de entrada esta señal de 30 y luego excepcionar las que son a 40 y a 50. ¿Se entiende? Esa es la idea que hemos trabajado y la que llevaremos a cabo. Por ejemplo, en la entrada por Martutene, de Astigarraga a Martutene, justo en la muga Astigarraga-Donosti, habrá una señal como esta, diciendo a partir de aquí entra usted en una zona, sí, no la escolar, sino esta, no, en una ciudad 30, y a partir de ahí, donde esté excepcionado, vendrá la señal de 40 o de 50. Todo el resto será a 30, porque ya está avisado en la entrada de la ciudad. Un poco el mismo concepto que hasta ahora hemos trabajado con las áreas 30. En las áreas 30 que hasta ahora estaban definidas en Gros, en Amara o en otras zonas, se señalaba área 30. Entra usted en una área 30 y a partir de aquí todo es 30. Pues este mismo concepto con la ciudad y no exactamente en la entrada por Astigarraga Martutene, ya os digo que esta señal va a estar justo en la muga, en Gatziategui, creo que es el punto que le llamamos. Hay otros viales que no es tan sencillo, porque, por volver al ejemplo que os he dicho, el vial de entrada por Pasaia o por Gomistegui, ahí tampoco nos parecía razonable poner esta señal justo en la entrada a la ciudad para inmediatamente poner la excepción, porque el primer tramo es a 50. Y luego hay un tramo a 40. Entonces, hay viales que todavía no está decidido exactamente el punto, ni la entrada en vigor del decreto es el 11 de mayo y teníamos estos pocos días que en algunos de los viales todavía está técnicamente pendiente de definir dónde se van a colocar esas señales que van a marcar la ciudad a 30. Y bueno, lo dejo aquí, le paso la palabra a Ione, que demos estas explicaciones y luego si hay preguntas, pues... Bueno, Pilarrek esan duen bezala, maiatzaren 11an ja indarrean sartuko da araudi berria. Orduan, printzipioz errege dekretu bat datorkigu eta bere helburua da hiria abiaduraren ikuspuntutik lasaitzea. Baina esan behar dugu gure ikerketa, azterketa guztia martxan zegola, mugikortasunaren aldetik aspaldi gabiltza eta erronka hau daukagu aurretik. Eta, azterketa honetan, ikusi gendunean zer zetorren lege aldetik, hasi ginen aztertzen pixkat hiriak zituen beharrak, bai garraio aldetik, zamalanen aldetik, eta, oreka bat bilatu nahian abiadura desberdinak nola edo ze eragin izango zuten hirian, ezta? Orduan, lege honen helburua da hiria 30 bihurtzea, baina baditu bere salbuespenak ere.
Orduan, 30 abiadura, printzipioz dago pentsatuta hiriko eremu lasaientzat. Baina egia da, berez, legeak uzten digula hiriko sarreretan abiadura 50 km/h mantentzen. Orduan, batez ere legeak markatzen duna da, ja, konfigurazio bat. Bi errai baldin badaude, 50 markatzen digu, errai bat 30. Hori da, lege orokorra bezala edo arau orokorra. Baina, esan dugun bezala, aztertu ditugu zenbait eragin, orduan guk egin dugu gure planteamentua. Gure planteamentuan, pixkat, ez dakit, zentzuduna izateko, edo haseginan pentsatzen aber nola egin dezakegun hau, zatika aldatuz jun beharrean abiadura, zerbait orokorragoa. Orduan, gure planteamentua da, hiriko sarrerak mantendu legeak esaten duen bezala, 50 km/h abiadurarekin, baina gero pixkat debus eta lurralde busekin pentsatuz, hiriko sarrera eta gero planteatzen diran edo dauden ibilbide horiek 40% igo, eta gero horrela ibilbide batzuk pixkat garraio publikoari begiratuta egin. Eta gero eje edo ibilbide garrantzitsu horietatik aparte dauden kale lasai guztiak 30ean mantendu. Orduan, honek ematen digun kopurua, esango genuke dela, 30 km/h kaleak 73 suposatuko lukete, baina gero gehitzen baditugu, bai 10 eta 20 km/h kaleak, eukiko dugu hiriko mapa izango da abiadura moteleko ibilbide edo kale horiek 188 suposatuko dutela. Besteak berriz, hortik gora dauden ibilbideak 11,11. Orduan, esan dugun bezala, gure planteamentua da 50, 40, 30 eta 20. Eta gero plan honetan ikusten da koloreka nola gelditzen den, ez? Urdinez markatuta dauden ibilbideak edo bideak, dia 50 km/h. Laranjaz daudenak 40 batzuk igo eta beste batzuk jaitsi egin ditugu, eta gero berdean daudenak da hiria nola gelditzen den ibilbide horietatik kanpo. Bestalde gero nola seinale edo seinaletika jarriko dugun hirian. Bueltaka egon gera eta pentsatuz pixkat kale asko egongo dirala 30 km/h lehen ere ja bagenitun jarrita seinale batzuk guneka bezala. Orduan pentsatu genuen jarri beharrean 30 km/h seinalea kale bakoitzean, egokiagoa ikusi genuen herriko edo hiriko sarreretan jarri hiria 30 km/h dela eta salbuespena gero markatu edo seinalea jarri. Adibide batzuk jarriko ditut, baita ere, esan behar da, ez dela izan erresa, hasiera batean geneukan hiriko sarrera guztiak, eta hor pentsatu genuen jartzea 30ko seinalea, baina gero, pixkat gure planteamentuari jarraiki, ikusten genuen sarrera horiek 50 zirala. Orduan jartzea seinalea 30ko eta gero 50ko abiadura onartu, esan oso zentzuzkoa. Orduan, azterketa egin dugu berriz, eta, seinalea jarriko da hiriko sarrera baten beraz, Astigarragatik Donostirako sarbidean, Martutenen Gartziategiko puntuan horbai jarriko dala seinalea 30koa, baina adibidez, beste puntu batzuetan, adibidez, Tolosa etorbidean, ezin dugu jarri hasieran, 50 mantentzen dalako, gero 40, eta hor bai, pentsatu behar dugu, hemendik maiatzaren 11 nun jarri seinale horiek. Gero esan behar da ere, berez, legez, 50 km/h diran kale batzutan eskolak daudela. Orduan, lehendik ere gu mugikortasunean ari ginen babesten eskola puntu horiek, ja jarrita genitun seinale batzuk 30koak, eta orain, pixka mantenduko dugu gure ikuspuntu edo ideia hori, eta orduan, naiz eta 50 km/h kaleak izan, 30ko puntuak ere egongo dira bertan. Pilarrek erakutsi duen bezala, seinale orokorra hau izango da, hiriaren sarreran egongo diran seinaleak hauek izango dira,
Esan degun bezala, gero, salbuespena jarriko ditugu betiko seinale hoiekin, 50 edo 40, eta gero, eskola puntu hoietan eremu zehatz batzuetan jarriko diran seinaleak dira 30 kilometro ordukoa eta gainera kontu zumea jartzen duna. Eta, bueno, hori da pixkat nik ere azaldu nahi nuna. Sí, quería añadir que lo que estáis viendo aquí está en la página de donostia.eus, en mapas, y tenéis la posibilidad de poner aquí la calle que sea y os va a aparecer, siguiendo, os va a aparecer la limitación que tiene. Y que decir, es un buscador de calles para todo el que quiera saber o tenga curiosidad o quiera saber a qué limitación está la calle, más allí del decreto o de lo que crea que va a estar. Bai, aplikazio bat daukagu web orrialdean, Geodonostia deitzen dana, eta hor egongo da mapa kargatuta, eta mapa ikusteaz gain gainera, bakoitzak nahi badu konsultatu ze abiadura edo ze abiadura gehienez markatzen duen kale batek, kale horretan sartuta emango dio zein dan abiadura gehiena. Bai, galdera komentatu duzue hiriko sarreretan edo 50 kilometro orduko dauden hiribideetan eskolak gertu dauden lekuetan salbuespena egiten dela eta jaisten dela. Ikusi dugu Mirakruz gainean adibidez, baina mapan ikusten da 10 inguruan, Usandizaga inguruan ere 50 daudela, eta nire galdera zegatik leku batzuetan limitatuen eta beste batzuetan ez. ¿Quieres contestar tú? No, contesta tú en euskera, porque si te preguntan... Vale. Bueno, lehendik ere bagenitu nor jarrita inforradarrak deitzen diranak, bai Asunción ikastolan eta gero jesuitas inguruan ere. Orduan hortik hasi ginen eta jarraituko dugu horlako tramoa jartzen, baina hor ere denbora bat eduki behar dugu hori egokitzeko. En cuanto a los porcentajes de incidencia de la medida, señala la nota que es un 63,5% las vías 30, pero si se cuentan también las 20, 68. 20 y 10. Ah, y las 10. Sí. Vale. Entonces, si se cuentan las 20, suman el 80 suyo, más las 10, el 80, Eso es. El 88 y pico. Eso es. ¿Dónde van? Son las de coexistencia, ¿no? Las de coexistencia que hay, las que están, por ejemplo... Infanta Cristina, Infanta Beatriz... Es una calle de coexistencia, se llama. Las que tienen la señal S28, que es una señal... Vale, las de velocidad 10 son calles de coexistencia que le llamamos. Tienen una señal que se llama la S28, que es una señal azul y blanca con unos niños jugando con un balón. Entonces, según normativa, son calles en que los vehículos solamente pueden ir en la velocidad, en la dirección marcada, pero el peatón podría ir por calzada en ambas direcciones. Ni bicicletas ni vehículos. Esos tienen que respetar la dirección marcada, pero el peatón podría ir y tendría incluso prioridad hacia el vehículo. Tenemos calles como Infanta Cristina, Infanta Beatriz, en la parte vieja también tenemos varios. Eduardo Chillida también. Si los controles que se va a hacer con el radar móvil se van a hacer también con estos nuevos límites de velocidad. A ver, estos límites están puestos para cumplirse, lógicamente. Esperaremos un tiempo, el razonable, pero bueno, pues sí, habrá que sancionar. En cualquier caso, el radar móvil tiene su propia procedimiento, que es publicar los puntos donde se va con el radar móvil. Pero bueno, la vocación es que se cumpla, lógicamente. ¿Los puntos del radar móvil donde se hace ahora el control con el radar móvil van a cambiar a otros puntos o simplemente va a cambiar el límite al que se hace en esos puntos? Ah, claro, el límite cambiará, porque efectivamente, aunque estaban más centrados en zona escolar, ya estaba 30,
y en los otros puntos eran 50 y probablemente la mayor parte de esos puntos siga 50. Estoy pensando en el de Avenida Tolosa u otros. Pero bueno, todo esto efectivamente con el paso del tiempo y que nos acostumbremos todos a ir más despacio si vamos en coche, pues irá cambiando, le iremos reflexionando o analizando. ¿Los autobuses van a cambiar de frecuencias o se van a quedar las mismas? Y otra cosa, ¿qué dicen los taxistas si es que dicen algo? Bueno, yo creo que a nadie nos gusta, a nadie que vayamos en coche, cuando vamos en coche, nos gusta bajar de velocidad, aunque creo que todos, incluidos los taxistas, somos conscientes de la bondad de esa medida que va más allá, más transmite esa parte del panel que la propia velocidad, ¿no? Y de bus, efectivamente, con ellos venimos trabajando bastante tiempo y con ellos es con los que hemos llegado a este acuerdo, pero efectivamente va a haber algunas líneas que se vean afectadas, ya iremos viendo en qué medida. Las que más se van a ver afectadas son, lógicamente, las que tienen menos colchón colchón de salida, ¿no? Desde que llega al final de línea hasta que tiene la hora de salida. Las vamos a monitorizar al 100% e iremos tomando medidas si hay que tomar o iremos regulando si hay que tomar. Hay un elemento que por ahora no se ha podido meter en la definición. Por eso digo que el tema de bus hay que seguir analizando lo que es el tema de los semáforos. Los semáforos tal como onda verde, que seguro que todos conocéis y os gusta. La onda verde funciona para los coches. Quiero decir, la onda verde está pensada para los coches, para que un coche que entra por un determinado vial, con la onda verde, y si va a la velocidad que marca el vial, pues se le abran los semáforos. La onda verde no es tan fácil de calcular para los autobuses, que es a lo que nosotros querríamos ir, quiero decir, pero los semáforos es un elemento que posteriormente habrá que tocar para ir favoreciendo el transporte público y que se vea favorecido por los semáforos en verde, ¿no? Digo que no es fácil de calcular porque entre el semáforo y el semáforo un coche privado va a la misma velocidad y se puede calcular cuando pasa de un semáforo al siguiente. Con un autobús que tiene paradas en medio no se puede calcular. O sea, no es fácil hacer una onda verde a priori para el autobús, pero es un elemento que vamos a retocar. Por eso digo que de bus a priori va a sufrir en algunas líneas, pero lo a ir ajustando y en cualquier caso, si no, veremos qué medidas, si hay que tomar alguna. Con esta implantación estamos cumpliendo el decreto promovido por la DGT, pero ¿esto es una medida propia municipal o sigue a rajatabla las indicaciones de la DGT? No sigue a rajatabla las indicaciones. Bueno, cumplimos la ley, no, efectivamente, pero la ley sí permite que se excepcionen tanto hacia arriba como hacia abajo, y eso hemos hecho. Algunas vías que por ley podrían ser a 50, pero la ley te permite excepcionarlas justificando la razón y las hemos pasado a 30. Y algunas, eso no sé, también estoy pensando en así, efectivamente, algunas que por ley podrían ser a 30 las hemos subido, quiero decir que a 40. Quiero decir que la ley lo permite, pero hemos jugado, hemos llevado a cabo esa justificación que permite la ley para conseguir, ya digo, un poco más de coherencia en las entradas y salidas. Por ejemplo, hay calles, Ione os explicará con más detalle, hay calles que hay tramos de un carril y hay tramos de 2 carriles en la misma calle. Tampoco parecía, independientemente de que esté más afuera o más adentro de la ciudad, tampoco parecía muy razonable seguir estrictamente la ley y poner este tramo a 30 y este tramo a 50. Con lo cual, casos de esos se ha homogeneizado y se le ha dotado o de 30 o de 40 o de 50, pero en todo el tramo. Y eso lo permite la ley y lo hemos hecho con un poco esa coherencia. No sé si quieres poner. No, simplemente añadir que todo lo que es excepcionar para abajo, simplemente poniendo la señal que tú consideres, ya está. Lo que tenemos que excepcionar para arriba hay que justificar mejor. Nuestra justificación ha sido el transporte público. Y lo que decía Pilar, pues luego nos hemos encontrado, al principio nuestra idea era a ver si podíamos excepcionar algo para arriba, pero nos hemos encontrado con un montón de calles, por ejemplo, la calle
Legazpi y la calle Idiáquez, ¿no? O sea, vas por la calle Legazpi en un carril y sería 30 y luego en la calle Idiáquez se abre a 2 vías y sería 50. Nos pasa lo mismo con la calle Matías, Resurrección María de Azcue se abre a 2. Entonces consideramos que esa zona es una zona 30. Entonces nos hemos encontrado con muchas excepciones para abajo porque creemos que la filosofía de la ley y vamos a decir, la política de movilidad nuestra es coherente con eso, conseguir zonas calmadas, conseguir zonas de vecindario, vías 30, y sin embargo, por ejemplo, lo que nos pasaba en la avenida de Tolosa, entrábamos en una vía principal de entrada a 50, llegábamos a la Plaza de Europa, donde teníamos un carril y el carril bus no computa como carril, que por ley tendría que ser a 30, pero considerábamos que ahí se podría mantener una velocidad constante a 50. Luego llegábamos a Zumalacárregui y pasábamos a un 30 y en La Concha subíamos otra vez a un 40. Entonces, luego a Zubieta íbamos a un 50. Entonces, nos hemos encontrado con esos puzzles de velocidad que lo que hemos hecho es darle un poco de coherencia y cuando hemos subido para arriba o para abajo son con esa consecuencia, conseguir esos viales más o menos de entrada 50-40, seguimos por la ciudad a 40, salimos a 40-50, pero luego todo lo que está alrededor conseguir esa homogeneidad a 30. Egun hauetan, basan nintzen eta ikusi nun, Anoetatik Loiolara bide hori, hor 50 jartzen duna, 30 zegoela limitatua eta gainera radarra dago. Zertara etorria aldaketa hori gero 50 jarriko da? Vale. Hor, bueno, egia da, saiatu gerala, lehendik 30 zeuden kaleak mantentzen horrela, bere horretan. Baina gero baita ere esan dugun bezala, azterketa honetan, kasu batzutan, behartuta ikusi gera, koherentzia bat emateko ibilbide hauei aldatzera. Horregatik, bai egia da, kale gutxi daude, baina lehen 30 zeuden kale batzuk igo baldin badira, aldatu baldin badira da, gero azterketa homogene honi pixkat emateko zentzu bat, ez da. Bai, guretzat ez da erresa izan, honekin gabiltza azterketa hau egiten urtarriletik gutxi gora bera. Orduan, bai egia da, kale batzutan aurkituko dituzuela alako aldaketa batzuk, baina dana izan da, azkenean ez da izan erresa, baina pentsatzen dut orain planoa dagoen bezalak zentzu gehiago daukala. Sí, quería saber si la normativa de la DGT es para todas las ciudades o para las de algún tamaño de población. Es para todas las ciudades. O sea, para todas las vías urbanas. Para todas las vías urbanas y travesías. De todas las ciudades de España, sí. Esta es del 2020, entró en vigor, es del 11 de noviembre del 2020, se publicó en el boletín. Entró en vigor el 2 de enero. Para otros temas, lo que pasa que a la hora de cambiar la señalética de las ciudades nos daban una prórroga hasta el 11 de mayo. Euskaraz eta erderaz esango diguzu mesedez isunen kuantia zenbatekoa dan eta hori dana euskaraz eta erderaz. Madre mía. Dejadme decir mientras que hay un error, que desde el primer día, desde el primer mapa lo vimos y, bueno, pues hemos llegado aquí y todavía está, que es el frente de San Martín en la catedral. Quiero decir, entre Urbieta y Fuenterrabía está puesto en amarillo, por supuesto tendría que estar quitado. Eso no va a ser carretera de paso de coches ni nada. Sin más. ¿La cuantía dices tú en castellano y en euskera? No, en castellano, te han preguntado en euskera. ¿En castellano y en euskera? Bien. Sí. Bueno, bale, legeak ezarritako muga gainditzeagatik dauden isunak, 100 eurotik 600 eurora bitarteko isunak izan daitezke, eta puntuak ere 6 puntura arte galtzeko arriskua dago. Erderaz nire zuzatea, edo ez dakit lehen Pilarrak esan duen? ¿Comentas? No, no importa, Didi, que me estaba despistada. Pues en caso de no cumplir los límites de velocidad, las sanciones pueden ir de 100 euros a 600 y puede también venir acarreada o traer acarreada la pérdida de 6 puntos. O hasta 6 puntos. Hay que tener cuidado porque lo que se sanciona la cuantía y la gravedad de las sanciones por el exceso en porcentaje.
Quiero decir que ir a 40 cuando la limitación es 30 va a ser peor que ir a 60 cuando la limitación es 50, porque es el porcentaje lo que computa. Es decir, que sí que hay que tener mucho cuidado con los excesos de velocidad. Nos pregunta Inés Pérez Chavarri, que nos sigue desde el streaming, a ver si una vez que entren en vigor los nuevos límites va a haber un periodo de concienciación ante posibles infracciones y segundo, ¿qué criterios se han establecido para las zonas 20? Lo de 20 no había entendido. Las de 20 vienen por ley porque son zonas de plataforma única. Quiero decir que está a la misma cota la calzada con la acera. Esas por ley son a 20. Y, por ejemplo, el Paseo Nuevo. El Paseo Nuevo es a 20, es plataforma única. No vamos a entrar a sancionar al día siguiente. Tampoco digo que en los centros escolares, según se ha ido con el radar móvil, ya estaba a 30. Eso, bueno, será la programación de los responsables si lo siguen haciendo, pero no en aquellos casos en los que se ha bajado la velocidad, que sí que, lógicamente, daremos un tiempo de acostumbrarnos todos, que nos va, bueno, pues nos va a costar. Será para bien, pero hay que acostumbrarse. Son solamente las que tienen plataforma única, es decir, las que llamamos calles un poco semi-peatonalizadas, ¿no? Esas son las de 20, las que están al mismo nivel. Eso es. Boulevarizadas. ¿Perdón? Didi. Sí, no, las calles 20 tienen que ver más con la configuración de la acera, no tanto con si es peatonal o no peatonal, porque también las de coexistencia podemos considerar que son semi-peatonales. O sea, las de la plataforma única son las que la acera y lo que es la calzada están al mismo nivel. O donde no hay acera, efectivamente. ¿Cuántas más o menos? Bueno, de 80, 20... Bueno, según el porcentaje que ha dicho usted, quedarían en... A ver, no he querido, o sea, el porcentaje que hemos dado, lógicamente es correcto. Podría haber dos porcentajes, uno con tramos, porque es que, como hemos dicho antes, hay calles que tienen tramos distintos y tenían velocidades distintas. Entonces, es diferente el porcentaje calculando por tramos a calculando por calles. Pero en cualquier caso, este es el de tramos, pero en cualquier caso el cómputo de porcentaje por calles es aproximadamente el mismo. Igual no es el 63, es el 62, pero el orden de magnitud y es muy parecido. Pero ya digo que hemos hecho los dos cálculos. Aquí está puesto el de tramos que van a ser a 30 o tramos que van a ser a 20. Podríamos hacer otro cálculo, pero que sale muy parecido con calles. Memoria. 10, 20 y 30. Eso es. 10, 20 y 30, sumando 10, 20 y 30, sumando 10, 20 y 30, llegan al 88 con algo. De esos, el 63 es a 30 y el resto a 10 y 20. ¿Podéis dar algún ejemplo de calle a 10, a 20 y alguno a 30 también? Los de 50 ya se ven, ¿no? O de 40 también. Sí, a ver, de 10, las que hemos comentado antes de coexistencia, quizá la más famosa, Eduardo Chillida, o las de Infanta Cristina y demás. 20, Paseo Nuevo. Pero tenéis por aquí todos los amarillitos, todos los verdes claros son calles 20. Los que están Es daltónico. Estas de aquí son verdes claritas. Sí. En la ciudad, aquí hay alguna verde clarita. Verde clarita.
No, Paseo Nuevo. Paseo Nuevo es a 20. Eduardo Chillida a 10. No, el bulevar Eso es es peatonal. peatonal. Eso está señalado ahí con otro color amarillito distinto que ya... Pero es peatonal. Sí, pero digo, ese color es de la... Peatonal. Peatonal. Ese es peatonal y los camiones solo se abren en hora de carga y descarga. ¿A 10, por ejemplo? A 10 son las de coexistencia que hemos comentado antes, que son Infanta Beatriz, Infanta Cristina. En la parte vieja están General Jauregui y Euskal Herria. Eso es. Esas no sé si están puestas a 10, ¿eh? Yone, no sé si las hemos puesto a 10. Pero Aingeru, las de 10 no está bien en el mapa, ¿eh? Tenemos que corregir. Después de esta regulación, entiendo que solamente un 11,5% de calles quedan por encima de 30. Así mismo, 11,5%, creo que es exactamente el dato, de calles, 11,5, eso es, de calles 50 y 40. Todo el resto 30, 20, 10 y efectivamente en este mapa todavía tenemos algún error que corregir. Pero básicamente son 10 las de coexistencia, 20 plataforma única y el 30 todo el resto. Son como 8.000 tramos de calle que hemos analizado, ¿eh? Quiero decir, perdonaréis estas que luego vas y no está, pero es que son más de 8.000 tramos. No sé si Ivonne puede saber. Por ejemplo, el Paseo de la Concha va a estar a 40, ¿no? Pues vale, gracias a todos. Eskerrik asko.